Gracias por acompañarnos. El mensaje de la palabra de Dios comenzará en breve. No olvide compartir con sus amigos la transmisión en vivo. 19 de enero, pero dado a que no pudimos conseguir el local en donde íbamos a reunirnos, queríamos hacer un ágape, queríamos hacer algo especial, ya que las últimas semanas del año no nos reunimos así para tener un convivio. Pues no se nos hizo posible conseguir el local, pero vamos a seguir tratando de conseguirlo. La semana que viene estoy asumiendo que ya tendremos una fecha establecida, podemos anunciarlo, seguramente va a ser en el mes de febrero. Así que para que tomen nota, próximo sábado no tendremos la reunión que habíamos anunciado, sino la hemos movido, no la hemos cancelado, la hemos pospuesto. Abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14. Este es el segundo domingo del año. La semana pasada les decía a ustedes feliz y bendecido año. Y obviamente esto para mí tiene un significado muy grande. No es solamente un feliz año, es un bendecido año también. Deseamos felicidad para todos, pero también deseamos las más ricas bendiciones de Dios para todos. Bendición y felicidad son dos conceptos diferentes. Algunas veces las bendiciones nos llegan disfrazadas de tristezas, de reveses, de desafíos, de problemas. Y obviamente a veces en lo que nosotros pensamos que es la mayor desgracia de nuestra vida, tal vez hay una bendición escondida ahí, porque el Señor está cuidando de nosotros y esa es la convicción que tenemos que tener. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 16, y yo quisiera solamente leer un versículo, Juan capítulo 16, verso 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Observen, esto está al final de una serie de exhortaciones que Jesús hizo a sus discípulos estando reunidos en el aposento alto. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús estableció la cena del Señor y entre los eventos que ocurrieron ahí, Jesús les dio a ellos una serie de consejos y mandamientos y exhortaciones, todas ellas con el fin de animar a estos discípulos suyos, porque en el capítulo 13 de Juan ocurre que Jesús dice en medio de la cena, uno de ustedes me va a traicionar. Y obviamente señala a Judas, Judas se va. Y los discípulos se quedan impactados y todos ellos estaban diciendo, sí, él te va a traicionar, pero nosotros no. Y entre ellos Pedro, como siempre, fue el vocero. Aunque los demás te traicionen, yo no te voy a traicionar, le dice Pedro, y Jesús le dice, sí lo vas a hacer. Entre esas exhortaciones Jesús fue realista. No les dijo, ustedes van a tener una vida feliz. Les dijo, ustedes van a tener tribulación, van a tener aflicción. Y parece una contradicción entre tratar de darle ánimo a alguien y decirle que va a tener aflicción, pero el punto es que de nada servía que Jesús oculte las realidades de la vida. Los discípulos, obviamente, como todos sabemos ya, ellos no lo sabían en aquel momento, cuando atraparon a Jesús, ellos huyeron y se fueron. Fueron testigos lejanos de lo que ocurrió en la crucifixión de Jesús, en su sepultura, sino hasta en la resurrección cuando se encontraron nuevamente con Él. Ellos debieron haber estado impactados de haber visto todo lo que ocurrió en tan corto momento.
De ese momento al aposento alto pasan a Getsemaní, y en Getsemaní ya venían los soldados romanos dispuestos a llevarse a Jesús preso. Pasó todo ese día Jesús yendo de corte en corte, de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato, hasta que llegó el momento en donde determinaron crucificarlo. Todo eso los discípulos estaban viendo. El maestro que había andado con ellos durante tanto tiempo, el mismo que les había dicho que confiaran porque él había vencido al mundo, ahora estaba colgado en una cruz. Y todo eso parecía derrota. Pero fue la manera de Jesús de decirle a sus discípulos que lo que parece no es. Una de las cosas que golpeaban mucho tanto a judíos como a romanos era la predicación del Cristo crucificado. Cristo es rey. Eso es lo que significa rey. Imagínense ustedes qué paradoja, qué contradicción predicar que el rey estaba colgado en una cruz, estuvo colgado en una cruz y murió crucificado. Si era rey, ¿por qué se dejó crucificar? Si era poderoso, ¿por qué se dejó clavar en esa cruz? ¿Y por qué permaneció clavado? Para mucha gente esto era un tropiezo porque no podían comprender realmente lo que estaba sucediendo ahí, lo que sucedió en la cruz. Y algunos de nosotros todavía tenemos dificultades con entenderlo. Obviamente de la aparente más grande derrota que tuvo Jesús en la cruz, ocurrió la más grande victoria. Y Jesús lo sabía. Para poder ser coronado rey tenía que ser clavado en una cruz, tenía que cumplir las profecías, tenía que ser sepultado y tenía que ser resucitado con poder al tercer día. Y no solamente eso, después de aparecerse a ellos 40 días, ascendió a los cielos y fue sentado a la diestra de Dios y envió al Espíritu Santo para que dotara a esos discípulos suyos, para que siguieran haciendo la obra que Él comenzó a hacer en esos 3 años. A eso se refería Jesús: yo he vencido al mundo. Y muchas veces lo que vengo diciendo desde la semana pasada es que tal vez en las mayores etapas de crisis se encuentra la mayor victoria que nosotros tenemos. Jesús no nos manda a nosotros a poner atención en las circunstancias que nos rodean, porque si es así, lo que nosotros vemos y percibimos con nuestros ojos, entonces vamos a vivir todo el tiempo en derrota, confesando derrota, admitiendo derrota. Pero si nosotros confiamos en el Señor de que nos dijo que Él había vencido al mundo y Él se iba a asegurar que también nosotros lo íbamos a hacer. En Juan capítulo 14, versos 1 y 2, dice el Señor a sus discípulos, cuando estaban en esa situación de que estaban a punto de atraparlo, Él sabía lo que venía, Él sabía lo que venía. Le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y le sigue hablando sobre la morada que él iba a ir a preparar para los discípulos. Piensen ustedes esto. Según la fuerza del verbo tarazo, que es la palabra griega que se utiliza ahí de turbarse. Tarazo es la palabra más fuerte que significa temor, que significa ansiedad. No hay una palabra en el griego más fuerte que eso. No se turbe vuestro corazón. No desfallezcan en el corazón, no se llenen de terror, es lo que está diciendo. Pero más que eso todavía, la forma en que está construida la oración, ¿no? Jesús no le está diciendo, ustedes están turbados ahora y por tanto no se deben turbar, sino lo que les está diciendo es lo siguiente: no permitan que el temor, que la ansiedad entre
a la vida de ustedes. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que según las palabras de Jesús, tal vez nosotros en este momento no tenemos problemas. Y gloria a Dios por eso. Ojalá que todo el año, que pasemos 12 meses sin problema, pero eso no es realista. En algún momento llega la aflicción, en algún momento llega el estrés, en algún momento llega el temor a nosotros. Y lo que Jesús está diciendo es que nosotros tenemos el poder y la capacidad de no permitir que el temor se apodere de nosotros. ¿Se habían puesto a pensar ustedes que eso es lo que le está diciendo a los discípulos y por ende a nosotros? No permitan que la angustia se apodere de ustedes. Escuchen bien ustedes esto. Todos nosotros somos seres humanos y tenemos emociones. Y todos nosotros con ciertas cosas tenemos luchas. Cada uno de nosotros tenemos temores. Según dicen los expertos, los niños nacen con 2 tipos de temores solamente. El temor a caerse y el temor al ruido. Solamente 2. Pero a medida que va pasando el tiempo, la fobia por cierto es la palabra griega que se traduce temor en el Nuevo Testamento, las fobias se van desarrollando en nosotros. Alguna persona ha contado hasta 700 diferentes tipos de fobia. Yo no sé si ustedes han oído la historia de este soldado japonés en la Segunda Guerra Mundial. Es una historia muy interesante, por cierto. El nombre de este soldado es Shoichi Yokoi. Traté de pronunciarlo bien. Shoichi Yokoi. Dice la historia que este hombre vivió 28 años escondido en una selva de Guam. Escuchen bien ustedes esto. 28 años alimentándose de ratas, de ranas y de serpientes. Por todos esos años ese hombre se mantuvo prisionero, no de una percepción real de las cosas, sino por una percepción imaginaria de las cosas. Según se dice, ya había acabado la guerra con Japón, ya los Estados Unidos habían tomado posesión de Guam. Los japoneses ya no eran el imperio japonés que era de antes. De hecho, los americanos en el año 1974 ya manejaban Toyota, Honda, Nissan, carros japoneses. Y este hombre estaba escondido por 2 razones. Como él había desertado al ejército cuando estaban batallando ahí, tenía miedo que los japoneses lo encontraran, porque era un desertor y el emperador no toleraba tales cosas. Y también tenía miedo que lo agarraran los perversos soldados americanos. Pero ya todo había pasado, el peligro había pasado, los demás soldados japoneses estaban viviendo en su país tranquilos, los americanos estaban ahí, tenían una atmósfera de paz con todo el mundo y este hombre seguía escondido, prisionero del temor. Una cosa es tener temor y otra cosa es vivir prisionero del temor. Temor al trabajo, temor a las situaciones económicas, temor a las guerras, temor a viajar, temor a que nos enfermemos, temor a que nos ocurra una desgracia. Hay personas que siempre están esperando que les ocurra lo peor en las circunstancias. Temores, temores, temores y más temores. Y todos nosotros lo experimentamos. Yo lo experimento, ustedes lo experimentan. El problema no es tener temor ante una circunstancia. El problema es permitir
que el temor nos controle. Cuando dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, la traducción correcta es, no permitan que se turbe vuestro corazón. Hace una distinción entre turbarse cuando nos ocurre un evento tremendo. Ahora entra una persona armada aquí, Dios no lo permita y todos nos vamos a asustar. Pero si usted se queda en su casa porque tiene temor de que entre una persona armada aquí, entonces el temor se apoderó de usted y lo controla. Eso se llama esclavitud. Y Jesús vino a liberarnos de eso. ¿Cómo lo hace? Bueno, hay dos maneras. Y yo quiero que ustedes vean dos maneras sencillas en que Jesús nos libera a nosotros del temor. Escuchen bien ustedes esto. El poder del temor es un asunto de enfoque. Luce sencillo, ¿verdad? Suena sencillo. El asunto del temor, el poder que tiene el temor sobre nosotros es un asunto de enfoque. Todos recordarán por allá, por Génesis, el capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron. Ellos tenían una perfecta relación con Dios, pecaron. Y Dios comenzó a preguntar por Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Y bueno, hasta que Adán salió de donde estaba escondido y dice lo siguiente. Génesis el capítulo 3 y verso 10. Le dice a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa era una excusa. Lo que él tenía miedo es a la ira de Dios. Por eso es que Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? O sea, de todas maneras Dios quería que Adán admitiera y confesara que realmente había cometido un pecado, que había violado la única regla que él tenía que no debía violar. ¿Por qué Adán se esconde? Escuchen bien ustedes esto. Por un temor imaginario. Él estaba pensando que Dios lo iba a castigar de una forma severa. Se había olvidado de un pasado que vivió con Dios, en donde Dios le dio provisión para cada una de sus necesidades. Adán fue vestido, Adán fue alimentado, Adán le fue dada familia por Dios. Y en aquel momento Adán se olvidó de la bondad y el amor de Dios porque se concentró en las circunstancias. Estaba escondido porque había pecado y temía que Dios le hiciera algo. Ahora, nos pasa a todos nosotros. Muchas veces nosotros, el enfoque nuestro está en las circunstancias y nos olvidamos de todo un pasado en nuestra vida, en donde seguramente si lo analizamos hemos visto las huellas de los pasos de Dios, bendiciéndonos y sustentándonos, ayudándonos, sacándonos del hueco, y nos concentramos solamente en esas circunstancias que nos rodean. Ponemos atención a lo que nos está pasando y quitamos la mirada de la bondad y el amor de Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos dice cómo es que nosotros expulsamos el temor. Miren ustedes, Primera de Juan. Capítulo 4, versos 16 al 18. Dice el texto: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor.
Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Atención, no está hablando del amor que nosotros tenemos hacia Dios, no está hablando del amor que nosotros tenemos hacia el prójimo, está hablando del amor que Dios nos tiene a nosotros. Dice el verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Escuchen, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, y ahora utilizo este paréntesis, no lo dice el versículo, pero este es el sentido de lo que hemos leído. En el amor que Dios nos tiene a nosotros, no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios para con nosotros echa afuera el temor. Entonces, ¿cuál es la solución a mi temor? Cuando yo experimento temor, que es una cosa real, porque somos seres emocionales, ¿cuál es la solución para que ese temor que yo experimento no se apodere de mí? La respuesta es confiar en el amor que Dios nos tiene a nosotros. Y tal vez algunos de nosotros pues no nos hemos dedicado mucho a meditar en el gran amor que Dios nos tiene a nosotros. La Escritura está llena de frases en donde nos dice que aún siendo enemigos, Dios envió a su Hijo a morir por sus enemigos. Y dice, ahora que somos los hijos de Él, ¿cómo no nos va a dar junto con Cristo todas las demás cosas? Un niño iba caminando perdido en el bosque, muy temeroso, porque había mucha oscuridad. Y de repente oyó pasos pisando las hojas secas que habían a su alrededor, y el corazón se le aceleró hasta que oyó la voz de su padre y le dijo, no temas, dame la mano. Y se lo llevó. Nada había cambiado. El bosque seguía siendo igual. La oscuridad era tan densa como antes que llegara el padre. Lo que hizo la diferencia en ese niño es la confianza que tenía en el amor que el padre le tenía a él. Él sabía que ese padre estaba dispuesto a dar la vida por él si saliera una fiera del bosque para atacar al niño. Él sabía que ese padre estaba dispuesto a todo para protegerlo. Y eso le dio un gran sentido de seguridad en medio de la oscuridad. Y eso es lo que despeja la oscuridad de nuestras vidas. La confianza que nosotros tenemos en que Dios nos ama. Aunque las circunstancias sean negras, aunque las cosas sean negativas, aunque estemos inicialmente experimentando error, es opción nuestra el creer que Dios nos ama o no creerle. No hay otra opción. Es o creemos en eso o no creemos. O creemos en Dios y logramos experimentar lo que dice la Escritura aquí, que en el amor echa fuera el temor, o logramos experimentar el temor en sí. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo sabio. Tiene que ser un pueblo que hace la diferencia ante la adversidad. Tiene que ser un pueblo que le hace frente a los problemas de una manera diferente. Porque hay una manera diferente de enfrentar los problemas, diferentes que los demás que no conocen a Dios. Un teólogo le preguntaron de todo lo que él había estudiado, qué es la verdad más profunda que él había aprendido. Y la respuesta de él es, Dios me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es su amigo fiel.
Ese es un cántico de niños. Dios me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es su amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Dice el teólogo, esa es la verdad más profunda que hay. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Es una verdad revolucionaria. El confiar en medio de la oscuridad que tengo un ser todopoderoso que me ama profundamente me da un sentido de seguridad que no se puede obtener de ninguna otra forma. Y obviamente, no tenemos que esperar estar en medio del fuego de la prueba para después buscar este consejo. Es mejor cuando no estamos en el fuego de la prueba, estamos aquí tranquilitos y relajados y no tenemos muchos problemas ahora, aprender esta verdad para estar preparados. Porque lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es que no permitan que la angustia, la ansiedad y el temor se apoderen de ellos. Bueno, número 1, el amor de Dios me da seguridad. Número 2, quiero que ustedes vean también otra cosa que dice la Biblia que también es mutuamente exclusivo con el temor. Aquí lo dice Jesús en Juan. Yo quiero saber si Jonathan puede volver otra vez a Juan capítulo 14, 1 y 2. La segunda parte dice Jesús, Juan 14, 1 y 2, dice: no se turbe vuestro corazón. Miren lo que sigue. Creéis en Dios, creed también en mí. La fe saca fuera el temor y la ansiedad. La Escritura dice que de la misma manera que confiamos en el Padre, debemos confiar en el Hijo. Jesús le está diciendo, en medio de la prueba, ustedes necesitan creer en mí. Necesitan creer en la capacidad, dice Jesús, que yo tengo para quitarles el temor. Entre más usted se llena de fe, entre más usted se llena de confianza en el poder de Cristo, menos y menos y menos posibilidades tenemos de que el temor se convierta en un mal crónico en nosotros. Son verdades sencillas de la Escritura, pero no dejan de ser verdades. Mis hermanos, la fe es una elección. Cuando se presenta un problema, se me presenta todo el tiempo una oportunidad de elegir entre enfrentar eso con fe o enfrentarlo con mis propias fuerzas. No hay una tercera forma. O lo hago confiando en Dios, o simplemente me enfrento al problema yo mismo y voy a vivir esclavo de todas esas emociones negativas. Porque nosotros, al fin de cuentas, nos damos cuenta que no somos capaces a veces de resistir las pruebas. Y nos encontramos muchas veces hablando cosas negativas, utilizando frases de autoderrota continua, manifestando realmente de que no tenemos suerte, de que las cosas siempre nos van mal, de que así somos desde pequeños, de que todo les sale mal.
o simplemente hacemos lo que dice la palabra. Dice la Escritura que nosotros debemos depositar nuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos de ustedes creen esto? Dios tiene cuidado de nosotros. Entre los millones de seres humanos que hay aquí, entre tantos asuntos globales que pueden ocupar la mente de Dios, entre todo lo que ocurre en todas partes del mundo, Dios tiene cuidado individual de cada uno de nosotros. En una ocasión le dice Jesús en Mateo capítulo 6 a sus discípulos, miren, Dios alimenta a esos pájaros que los venden 2 por 1 centavo. Los alimenta. Y los lirios del campo que hoy están y mañana están secos, Dios los viste con hermosura. Si Él se encarga de esas cosas que son de un valor inferior a nosotros, sus criaturas y sus hijos, ¿cómo Él no se va a ocupar de nosotros y de nuestras necesidades? ¿Cómo Él nos va a dejar derrotados? Entonces es una opción que nosotros tenemos. Número 1, ¿cómo nosotros hacemos esto? ¿Cómo nosotros depositamos las cargas sobre Dios? Número 1, orando. Eso no es lo que dice la Escritura. Filipenses el capítulo 4. Miren por un momento en Filipenses capítulo 4. Dice, estamos en el verso 6. Por nada estéis afanosos. ¿Cuál es el contraste de estar afanosos aquí? Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo depositamos las cargas sobre Dios? Con oración. Y un poquito más abajo en Filipenses nos dice la otra cosa también. Filipenses ahí mismo capítulo 4 versos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué tremendo, ¿no? Cuando habla de todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, está hablando de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es justa y la palabra de Dios es perfecta y la palabra de Dios es pura. Cuando queramos llenarnos de Dios, aquí está. Entonces depositamos los problemas y las cargas a través de la oración, pero también llenando nuestros pensamientos de Dios. Escuchen, somos nosotros los responsables para hacer esto. La responsabilidad no es de Dios de quitarnos el peso de encima. La responsabilidad de nosotros es obrar de acuerdo al plan de Dios para que Dios nos quite el peso de encima. Y el plan de Dios nos dice, ora, ora. Llega el momento en donde usted está que no puede dormir y se da vuelta para un lado y se da vuelta para el otro porque está lleno de problemas y está lleno de temores y está lleno de ansiedades. Ese es el momento de, en vez de estar dándose vuelta en la cama, de levantarse y ponerse de rodillas y declarar delante del Dios Todopoderoso que creemos en su palabra y citar versículos bíblicos y reafirmarnos nosotros en la fe que nosotros hemos creído y pedirle a Dios, Señor,
misericordia, quítanos esto, danos paz. Y abrir la Escritura y leer lo que dice la palabra de Dios, de las promesas del Señor, llenarnos de esas promesas. Y usted va a darse cuenta que rápido se va a dormir. Rápido se va a dormir. Esta es la voluntad de Dios. Cuando nosotros, dice aquí en Filipenses 4:9, nosotros hacemos estas cosas, dice que la paz, el Dios de paz está con nosotros. El Dios de paz. ¿Cuántos de nosotros no queremos tener paz? El problema muchas veces es que querer la paz automáticamente, porque a veces somos demasiado cómodos, esa es la verdad. El no querer obrar de acuerdo a los principios que estamos viendo aquí y querer hacer las cosas a nuestra manera y esperar un resultado diferente. Las cosas no se pueden así. La palabra de Dios nos habla de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice que lo que hace esas armas de nuestra milicia, la oración y el estudio y la meditación de la palabra de Dios, lo que hace, dice, es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este es el principio, fíjense ustedes esto. Entre más ustedes llenan la botella de Cristo, menos espacio hay para el temor. ¿Usted quiere ahogar el temor? Ore, medite en su palabra, medite en las promesas del Señor. Le aconsejo que se busque un librito de esos rojos que dice las promesas de Dios. Y familiarícese con esas promesas. No hay nada más rico que orar basado en las promesas de Dios. El declarar que nosotros creemos en esas promesas. El mirar ese versículo de Juan capítulo 14 en donde dice: no permitan que se turbe vuestro corazón. Decir: Señor, estoy experimentando miedo, pero ¿sabes qué? Yo creo, Señor, yo creo en tu palabra, creo en lo que dice tu palabra firmemente, que tú vas a quitarme este peso de encima, que me vas a dar tu paz. Esa paz que hay un poco más adelante en Juan 14 les dice Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El declarar y decir en base a esta promesa: quiero tu paz, Señor, deleítame tu paz. La palabra dice esto: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo quiero tu paz. Quiero intercambiar contigo, quiero darte mi ansiedad, darte mi temor y que tú en cambio me des tu paz. Y dice la Escritura en Filipenses 4 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿O de que vamos a enfrentar problemas? Sí, vamos a enfrentar problemas. Jesús dice: no es si, es cuándo. ¿Esa es la buena noticia? No, pero esa es la realidad. ¿Cuál es la buena noticia? Que cuando lo enfrentemos, la iglesia del Dios Todopoderoso está armada y preparada con su palabra para enfrentar ese momento de crisis como Dios quiere que nosotros lo enfrentemos, porque nosotros no estamos puestos en este mundo a ser vencidos por el mundo, sino a vencer el mundo, porque el Salvador nuestro, nuestro guía, es el que nos ha dicho a nosotros que como Él venció al mundo, nosotros también lo vamos a vencer. Que el Señor pueda darnos fe, armarnos de esperanza, para que estemos preparados para cuando llegue ese momento. A eso se refería Jesús cuando dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, observen esto. En Juan 14 Jesús le dice eso a sus discípulos. En Juan 17 Él termina
orando por la unidad de sus discípulos y ahí mismo lo apresan. Escuchen, poquito antes de eso, se fueron a Getsemaní. Oigan bien ustedes esto. Y Jesús encontró que mientras él se separó de los discípulos para orar, sus discípulos se durmieron. ¿Se dan cuenta? Ellos aplicaron el pasaje de la Escritura. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el momento de la crisis, cuando el Salvador del mundo estuvo pasando por su crisis en Getsemaní, los discípulos dormían. Y a veces lo vemos nosotros como algo negativo porque Jesús quería que ellos lo acompañaran en oración. Pero lo positivo es que ellos estaban experimentando la paz de Dios en ese momento. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que en medio de la prueba podamos dormir en paz. Que en medio de la tempestad, así como Jesús durmió en ese barco, en medio de la tempestad podamos decir, Señor, gracias por tu paz, gracias por tu paz, gracias por tu paz, gracias porque nos has fortalecido y nos has dado no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oremos. Te agradecemos y te agradecemos mucho, Padre, por la bondad tuya. Te queremos pedir, Señor, que nos hagas más firme en la confianza de que nos amas. Oh, qué alivio, Padre, saber que somos importantes para ti, de que en lo individual tú nos amas. Ayúdanos a convencernos más y más de esta realidad, Señor. Porque ese perfecto amor tuyo echa fuera todo temor. Y danos fe. Danos fe, Señor, para sacar de nosotros las cosas que nos turban. Danos fe para creer en ti y creer en tu Hijo, en el poder que manifiestan y que está al alcance nuestro también. Ayúdanos a pedir ese poder y esa paz a través de la oración y ayúdanos a llenarnos de tu palabra para que nuestros pensamientos estén siempre resguardados, que estén rodeados de tu palabra y de todo lo bueno, de todo lo puro, de todo lo honesto, para que las contaminaciones de este mundo, como lo es el temor y es la ansiedad y las preocupaciones, no penetren ahí, que nuestras mentes puedan ser protegidas y conservadas por ti en paz. Y gracias por ese don precioso de la paz. Esto de que sobrepasa todo entendimiento es verdad, Señor, porque nosotros no la podemos explicar y a veces no la podemos entender. Pero es una realidad. Es una realidad que tus hijos pueden vivir aquí y ahora. En el nombre de Jesucristo te agradecemos y te pedimos estas cosas. Amén. Gracias por habernos acompañado. Por favor, dele like al mensaje en la palabra de Dios y compártalo con sus amigos. Dios le bendiga.